La mente humana tiene un lado que no mostramos, un lugar donde los pensamientos se enredan, donde la conciencia falla y la realidad se siente incierta. No hay monstruos ni fantasmas, solo nosotros enfrentando cosas que no queremos reconocer. Pequeñas grietas en nuestra percepción revelan partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar, recuerdos que no encajan y emociones que no comprendemos del todo. A veces, mirar dentro de nuestra propia mente es más aterrador que cualquier sombra en la oscuridad. Bienvenidos al iceberg del terror de la mente humana. Ecos hipnagógicos. Estás acostado, a punto de dormir, y de repente sientes que alguien dice tu nombre. No sabes si lo escuchaste realmente o si tu mente te juega una broma, pero el sonido es tan claro que giras la cabeza, y no hay nadie. Solo tu habitación, en silencio. El corazón te late rápido, un escalofrío recorre tu espalda. Por un instante, dudas de todo lo que creías seguro. No hay fantasmas, no hay intrusos, solo la sensación de que, aunque estés solo, algo te está observando. Y eso es suficiente para que no vuelvas a cerrar los ojos tan fácilmente. Sombras del rabillo del ojo. A veces estás mirando hacia otro lado y percibes un movimiento al borde de tu vista, una persona o algo con forma humana que cruza rápidamente, desapareciendo antes de que logres girarte para verlo directamente. No hay nadie ahí cuando volteas y no hay explicación posible. Y sin embargo, tu instinto grita que algo pasó. Es como si la habitación estuviera viva, como si existiera algo invisible que solo se muestra cuando no lo ves. Sabes que estás solo, pero esa figura, esa sensación, te hace dudar de tu propia percepción, te hace sentir observado, vulnerable, y te deja con la certeza de que tu mente puede jugarte las peores trampas. Los ojos detrás de los párpados. Cierras los ojos esperando descansar, pero en el silencio de la noche algo te observa. No hay luz, no hay movimiento, y sin embargo un rostro permanece allí, detrás de tus párpados, mirándote fijamente. Parpadeas y desaparece, pero no se ha ido realmente. Su presencia pesa sobre tu mente, como si respirara junto a tus pensamientos, analizando cada recuerdo, cada miedo. Intentas pensar en otra cosa, concentrarte en el sueño, pero la sensación persiste, cada vez más intensa. No hay escape. Tu propia cabeza se convierte en una prisión donde alguien más habita, donde la conciencia que creías tuya ya no tiene fronteras. Y en ese momento, comprendes que incluso el lugar más íntimo de tu mente puede ser invadido, y que lo que llamas realidad es solo una capa frágil sobre un abismo invisible. El doble dormido. A veces despiertas y lo ves. Tu propio cuerpo acostado frente a ti, respirando y moviéndose, pero no eres tú quien lo controla. En algunos casos documentados, las personas que sufren esto han logrado hablar con su propio doble, pero no es un diálogo común, es perturbador, tétrico, como si otra conciencia hablara desde tu cuerpo, con sus propios pensamientos, decisiones y hasta actitudes que tú nunca tendrías. Puedes preguntar algo y tu doble responde, con palabras que parecen venir de ti, pero que no reconoces, o con gestos que desafían la lógica. La mente se rompe al comprender que hay algo dentro de ti que no pertenece a tu identidad. Esto ocurre en episodios graves de disociación, un trastorno mental donde la conciencia se fragmenta. Puede ser provocado por trauma, estrés extremo o enfermedades mentales severas. El pensamiento ajeno. Algunas ideas irrumpen en la mente sin que recuerdes haberlas pensado. Esto puede ocurrir en personas con trastornos psicóticos, esquizofrenia o episodios disociativos, donde la percepción del pensamiento propio se altera y parece que otra conciencia actúa dentro de tu cabeza. Puede incluir recuerdos falsos,
impulsos o planes que nunca generarías, dejando una sensación de pérdida de control total. Es extremadamente inquietante porque la mente deja de ser un territorio seguro. El tratamiento puede incluir terapia psicológica intensa, medicación antipsicótica y seguimiento psiquiátrico, lo que ayuda a reconstruir la conciencia y a distinguir entre lo propio y lo ajeno. Los susurros de la carne. Algunas personas con esquizofrenia paranoide extrema o trastornos psicóticos graves han contado una experiencia particular: escuchar voces que no llegan desde fuera, sino desde dentro de su propio cuerpo. No es la clásica voz en la cabeza, sino sonidos que sienten salir desde los huesos, desde los músculos, incluso desde la piel. Los relatos coinciden en algo: esas voces no solo hablan, suplican y se quejan de dolor, como si hubiera alguien atrapado en su interior. Hay casos documentados en psiquiatría donde el paciente asegura que puede mantener diálogos completos con esas presencias internas y que, con el tiempo, las voces empiezan a pedir cosas: que se hagan cortes, que se abran la carne, que los dejen salir. Aunque médicamente se trata de alucinaciones auditivas internas, los testimonios más perturbadores hablan de que, al intentar ignorarlas, las voces se vuelven hostiles, repitiendo su nombre hasta desgarrar el silencio de la mente. Premonición subjetiva. Hay personas que creen tener un destino maldito. Piensan en un accidente, en la muerte de alguien cercano o en una desgracia, y tarde o temprano ocurre. A nivel clínico, este fenómeno es una distorsión cognitiva llamada pensamiento mágico obsesivo, y es común en el trastorno obsesivo-compulsivo, episodios psicóticos o estados de ansiedad extrema. El cerebro conecta coincidencias y las transforma en causalidad. Si lo pensaste, sucedió por tu culpa. Lo que debería ser solo una superstición se convierte en una condena mental, un peso insoportable. Pacientes que sufren esto llegan a evitar pensar en seres queridos, convencidos de que su mente puede matarlos. Otros desarrollan rituales obsesivos para proteger a quienes aman, repitiendo frases o movimientos una y otra vez para no provocar una catástrofe. El terror aquí no viene de lo paranormal, sino de la certeza interna de que tu mente es un arma contra el mundo y que cualquier pensamiento puede destruir lo que amas. Furia mecánica. En ciertos pueblos del sudeste asiático existe un término antiguo: amok. Describe un episodio en el que una persona, sin previo aviso, entra en un estado de furia incontrolable y comienza a atacar a todo lo que se mueve: vecinos, animales, incluso a su propia familia. Lo escalofriante es que, antes del estallido, no hay señales claras, salvo un periodo de aislamiento, silencio o depresión profunda. Y cuando la rabia estalla, la conciencia del individuo se desconecta, corre, grita, destruye, mata, como si algo primitivo hubiera tomado control de su cuerpo. En psiquiatría moderna, se considera una forma extrema de trastorno disociativo con violencia súbita, pero en la cultura local se cree que es una posesión, una fuerza que arranca al hombre de sí mismo. Lo peor ocurre después. Si el individuo sobrevive al episodio, la mayoría asegura no recordar nada, como si otra entidad hubiese usado su cuerpo como arma. Este fenómeno no está limitado a Asia. La historia médica recoge casos similares en diferentes culturas, a veces disfrazados de demonio interior o de locura transitoria. Lo que aterra no es solo la violencia sin control, sino la idea de que cualquiera, bajo la presión exacta de trauma, aislamiento y dolor, puede romper su conciencia y liberar ese animal dormido.
Reflejo traidor. El espejo debería devolverte tu imagen, pero hay quienes aseguran que lo que ven no son ellos mismos. Al principio, parece un simple error de percepción, un parpadeo fuera de tiempo, un gesto que tarda demasiado en aparecer. Luego, empeora. Tu reflejo sonríe cuando tu rostro está inmóvil, parpadea más veces que tú, y en los peores casos, habla con tu voz, pero dice cosas que jamás pensarías. Confiesa crímenes, deseos de muerte, secretos que jamás dijiste en voz alta. Lo perturbador no termina ahí. Algunos relatos clínicos describen a pacientes que afirmaban ver cómo su reflejo se movía primero, obligándolos a imitarlo después, como si fueran una marioneta atrapada detrás del vidrio. Otros aseguran que esa otra versión se queda mirando fijamente, como si esperara la oportunidad de reemplazarlos, de cruzar al mundo real. La ciencia lo encierra bajo diagnósticos fríos, alucinaciones visuales, esquizofrenia, psicosis aguda. Pero para quien lo vive, la verdad es más cruel. El espejo te delata, te demuestra que no estás solo en tu propio cuerpo, que hay algo más, un doble hambriento de tu lugar, acechando cada vez que te miras de frente, esperando el momento en que bajes la guardia para quedarse con tu vida. Fragmentación del yo. Hay personas que no son una, sino muchas. Viven en un cuerpo compartido, dividido en pedazos que se odian, se contradicen y se hablan entre sí. El trastorno de identidad disociativo no es solo tener varias personalidades, es perder la certeza de cuál es la verdadera. Algunos pacientes describen cómo despiertan con sangre en las manos, con marcas en el cuerpo, con mensajes escritos que no recuerdan haber escrito. Otros aseguran escuchar las voces de sus otras versiones discutiendo, planeando, riéndose. Hay casos documentados en los que una identidad intentó matar al resto porque consideraba que era la única real. No hay exorcismo, no hay demonio. Es la mente humana rota hasta el punto de convertirse en un campo de batalla. Y lo más terrorífico es que cualquiera, bajo suficiente trauma, podría quebrarse igual. Autofatiga y canibalismo clínico. Este es el límite de lo humano. Hay personas que, en estados de psicosis extrema, se arrancan pedazos de piel, mastican su propia carne, beben su sangre. Los registros clínicos más oscuros narran casos de pacientes que devoraron parte de su propio cuerpo mientras gritaban que tenían hambre o que algo dentro pedía alimento. En episodios aún más brutales, la violencia se vuelve externa. Atacan a familiares, vecinos o desconocidos, no por odio, sino por una compulsión salvaje a devorar carne viva. En psiquiatría se asocia con esquizofrenias graves, delirios de posesión o estados de hambre patológica. El tratamiento casi siempre termina en reclusión de por vida porque estos impulsos no desaparecen del todo. Lo más aterrador no es solo la violencia, sino la pérdida de lo humano. Ver a alguien sonriendo con la boca ensangrentada, incapaz de entender lo que hizo, como si su mente hubiera retrocedido miles de años hasta convertirse en pura bestia. Si les gustó este iceberg, dejen su like, suscríbanse y comenten qué otros temas quieren que traiga al canal. Gracias por el apoyo, de verdad, porque esto apenas comienza y lo que viene será todavía más oscuro.